Ok, buenas tardes. Saludos a todos. Vamos a dar esta clase quizás para aclarar algunas dudas referidas a la actividad número 5, al primer 20% del tercer corte, referida básicamente a la parte esta es la parte de rozamiento, que sería también la parte dinámica de una partícula, donde se involucra también un poco las leyes de Newton, etcétera, etcétera. Ok, fíjense, esta actividad es bastante sencilla, ¿no? Em, lo principal en esta actividad es que tienen obligatoriamente que hacer el diagrama de cuerpo libre en cada uno de los ejercicios. 1, 2, 3, depende de la cantidad de diagramas de cuerpo libre, depende de la cantidad de elementos que haya en cada ejercicio. Por lo menos eh, en el primer ejercicio hay que hacer 2 diagramas de cuerpo libre. En el segundo ejercicio hay que hacer 2 también, en el tercero hay que hacer 3, en el cuarto no recuerdo, en el quinto hay que hacer 3, en el sexto hay que hacer 2 y en el séptimo hay que hacer 3 también. ¿Okay? Entonces, ya nosotros sabemos qué es un diagrama de cuerpo libre, sabemos que el diagrama de cuerpo libre es simplemente una representación esquemática de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, sobre un elemento, sobre un punto. Esta parte también se le llama, en algunos autores hablan de análisis de fuerzas concurrentes. Fuerzas concurrentes es porque todas las fuerzas pueden llegar o pueden salir de un solo punto. La actividad correspondiente al segundo 20% del tercer corte es más sobre fuerzas coplanares. ¿Qué significa esto? Que no todas las fuerzas van a llegar al mismo punto. Por eso es que se produce una ecuación adicional, que es la ecuación de momento. Momento, no momentum, momento. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense, esta parte, en esta parte, el análisis es básicamente sobre cuerpos que están sobre superficies horizontales, cuerpos que están sobre superficies inclinadas y cuerpos que hay una combinación de un cuerpo sobre una superficie y otro cuerpo que está colgando, vamos a decir así. Entonces, fíjense, cuando nosotros tenemos un elemento sometido a una fuerza determinada, en este caso llámese fuerza P, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Nosotros necesitamos hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? El diagrama de cuerpo libre es simplemente las fuerzas que actúan, las fuerzas que afectan el elemento. Todas las fuerzas que afectan el elemento. En estos ejercicios, ustedes se van a encontrar que en muchos libros, la primera parte es sin rozamiento y sin movimiento. Quiere decir que el sistema está en equilibrio. La segunda parte agregan el rozamiento y en la tercera parte agregan el rozamiento y agregan el movimiento. Entonces ya son, o sea, eso era que yo les decía desde el comienzo, que se le va agregando un poquito de sazón a los ejercicios. Entonces, fíjense, cuando nosotros tenemos un sistema en equilibrio, la condición de equilibrio con la que vamos a trabajar hasta ahorita, para el tercer corte tenemos otra ecuación adicional. Hay un micrófono abierto, si lo cierran, les agradezco. Okay. La condición de equilibrio que nosotros hablábamos, decíamos que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Okay. Tomando un sentido determinado como positivo. Okay. Entonces, fíjense, aquí hay una cuestioncita muy simpática que se habla para crear menos confusión. Se habla de fuerzas horizontales y fuerzas verticales. ¿Okay? Entonces, porque hay fuerzas en el eje X y hay fuerzas en el eje Y. No necesariamente el eje X es el eje horizontal y el eje Y es el eje vertical.
¿Ok? Ya vamos a ver un poquito más adelante por qué digo eso. Entonces, primero, tenemos un elemento que está sometido a una fuerza determinada. Entonces, ¿qué fuerzas están afectando ese elemento? Por un lado tenemos el peso propio del elemento. Lo vamos a representar con la letra W. Normalmente se representa con la letra W el peso, del inglés weight. Que sería igual a la masa por la gravedad. Nosotros sabemos que el peso es una fuerza. Siempre va sobre la vertical, que no es necesariamente sobre el eje Y, y ya lo vamos a ver. ¿Qué otra fuerza tenemos nosotros aquí? Tenemos una fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? La fuerza normal es la reacción que hay de la superficie sobre el cuerpo. Estamos hablando sobre las leyes de Newton. Toda acción tiene una reacción. Entonces, tenemos la acción del peso sobre la superficie y tenemos la reacción, que sería la fuerza normal. La fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie de contacto. ¿Okay? Siempre es perpendicular a la superficie de contacto. ¿Qué otra fuerza tenemos ahí? Si hay una condición de equilibrio, nos está diciendo que hay una fuerza de rozamiento que va en sentido contrario a lo que sería el movimiento. Si yo estoy empujando este bloque en este sentido, ¿qué evita que él se mueva? Un rozamiento. Ese rozamiento va en sentido contrario al movimiento. Estamos hablando ahorita de condiciones de equilibrio. No se está moviendo. Hacemos nuestro análisis. ¿Hay otra fuerza allí? No hay más fuerzas. Entonces, si hacemos nuestro análisis, decimos que la sumatoria de fuerzas en el eje X sería igual a ¿quién? A P por el coseno del ángulo, de este ángulo. ¿Por qué? Porque estamos proyectando todas las fuerzas sobre el eje X, menos la fuerza de rozamiento, eso es igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a ¿quién? A el peso, la fuerza normal, menos el peso es igual a 0. ¿Qué nos falta allí nosotros? Cuando la fuerza no está completamente sobre el eje de las X o sobre el eje de las Y, esta fuerza tiene una proyección en cada uno de los ejes. ¿Qué quiere decir esto? Que esta fuerza P tiene una proyección hacia el eje Y. Entonces sería menos P por el seno del ángulo. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos? Proyectamos nuestra P hacia el eje X, tenemos P por el coseno del ángulo. ¿Qué más hay en el eje de las X? La fuerza de rozamiento. Perfecto, no hay más nada. En el eje de la Y tengo el peso, tengo la fuerza normal y tengo la proyección de esta fuerza hacia el eje Y, que me está apuntando hacia abajo. Acuérdense que la condición de lo que es positivo y lo que es negativo lo fijan ustedes. Que es una consideración. Yo estoy considerando que lo que va hacia la derecha es positivo. Así aparece en la mayoría de los libros, exceptuando los libros rusos. Pero lo que va hacia la derecha es positivo y lo que va hacia arriba es positivo. ¿Ok? Entonces, esto es el análisis que tienen que hacer ustedes del cuerpo. ¿Qué otra cosa necesitan saber? Nosotros necesitamos saber cuál es la influencia del coeficiente de rozamiento, que tenemos un coeficiente de rozamiento estático y tenemos un coeficiente de rozamiento cinético. Por eso que le dije a uno de sus compañeros que le tomara foto a la hojita que llevé para la clase presencial y se la colocara en el Telegram, que es la parte teórica. Hay que estar con la parte teórica, o sea, hay que engranar la parte teórica para poder entender muchas cosas que están en la resolución de los ejercicios. Entonces, la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza
normal multiplicado por el coeficiente de rozamiento. Fíjense que si notamos nosotros aquí, cuando se hacen estos ejercicios, hay más incógnitas que ecuaciones. ¿Por qué? Porque esta ecuación la tenemos que tomar en cuenta nosotros para resolver los ejercicios. Que te dice que la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza normal. Entonces estás relacionando la fuerza de rozamiento, la estás relacionando con la fuerza normal, y la fuerza normal se relaciona con el peso. ¿Sí? Entonces, estamos encadenando todo ese tipo de cositas. Entonces, esto es obligatorio en cada uno de los análisis que van a hacer. Un ejercicio sin análisis de cuerpo libre no tiene validez. Y no es que se lo diga yo. O sea, no creo que ningún profesor te corrija un problema sin tener el análisis de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque del análisis de cuerpo libre es de donde se generan las ecuaciones. Y de las ecuaciones se generan los resultados. Entonces es un A, B, C. A, hacer el diagrama de cuerpo libre. B, generar las ecuaciones a partir del diagrama de cuerpo libre. C, resolver el sistema de ecuaciones, que normalmente se genera a partir del análisis de cuerpo libre. Entonces, ¿qué es lo que tienen ustedes que tomar en cuenta cuando se les plantea un problema? ¿Qué les están diciendo? ¿El objeto se mueve o el objeto no se mueve? ¿Okay? ¿Por qué? Porque si el objeto se mueve, supongamos que ya aquí estamos partiendo de que el objeto se comienza a mover. Entonces, se comienza a mover hacia acá. Entonces hay una fuerza adicional. Fuerza, yo sé que fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra sumatoria de fuerzas, en este caso, nuestra sumatoria de fuerzas en el eje X, la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración. Entonces tenemos que igualar esto a masa por aceleración. ¿Por qué? Porque ya me están diciendo que el objeto se está moviendo. Y cambia el coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento estático es cuando él no se mueve. El coeficiente de rozamiento cinético es cuando comienza a moverse. Entonces, el coeficiente de rozamiento cinético siempre es menor al coeficiente de rozamiento estático. Esos son los detallitos que tienen ustedes que leer en la teoría y son los que tienen que tener en cuenta cuando están resolviendo un problema. ¿Ok? Entonces, este es el análisis que se hace en este caso. El caso muy parecido al que está planteado en la actividad, donde ustedes van a demostrar, fíjense una cosita. Cuando se les habla de demostrar, ustedes no van a dar valores. La demostración es que ustedes van a llegar a esa ecuación. Entonces, ¿qué les dice? ¿Cuál es la fuerza necesaria para iniciar el movimiento? Supongamos aquí, en este problema. Entonces, ¿cuál es la fuerza que yo necesito para iniciar el movimiento? Si voy a iniciar el movimiento, quiere decir que el movimiento está hacia arriba. Quiere decir que mi fuerza de rozamiento está hacia abajo. ¿Ok? ¿Por qué? Simplemente porque la fuerza de rozamiento impide el movimiento. ¿Ok? Entonces te dicen, ¿cuál es la fuerza que yo necesito para iniciar el movimiento? Ah, perfecto. Hago mi análisis de cuerpo libre. ¿Qué pasa en estos casos? Lo ideal aquí es rotar el eje de coordenadas. Voy a buscar algo que escriba porque sinceramente no quiere escribir. Entonces, por eso es que hablamos de que el eje X no es siempre el horizontal, ni que el eje Y es siempre la vertical. Entonces, si rotamos nosotros nuestro eje de coordenadas, ¿qué pasa? Que las fuerzas, cuando hagamos el análisis de cuerpo libre aquí, no tenemos que proyectarlas. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos el diagrama del cuerpo libre, cuando esto está inclinado un ángulo beta, vamos a suponer. Entonces, yo tengo, igualito, tengo un peso. El peso siempre está
vertical, ¿verdad? Por la atracción de los cuerpos hacia la Tierra y bla, 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 bla. La fuerza de roce va paralela a la superficie de contacto y contraria al movimiento. Paralela a la superficie de contacto y contraria al movimiento. La fuerza normal va perpendicular a la superficie de contacto. Va perpendicular a la superficie de contacto. Entonces, cuando nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre aquí, la única fuerza que tenemos que proyectar es esta. El peso. Rotamos nuestro eje de coordenadas hasta un ángulo que nos convenga. ¿Cuál es el ángulo que nos conviene? Nos conviene este ángulo que está aquí. ¿Para qué? Para que mi sumatoria de fuerzas en el eje X, que es igual a 0, vamos a considerar otra vez el equilibrio, te queda por un lado P, te queda por otro lado menos la fuerza de rozamiento y te queda por otro lado la proyección de la masa por la gravedad. Este ángulo que está aquí es el mismo ángulo beta. O sea, si ustedes tienen algo así, supongamos que tienen esto. Este es el peso y esta es la superficie de contacto. A medida que yo voy cerrando, este ángulo que está aquí es el ángulo que se está cerrando, que sería este que está aquí. O sea, se imaginen esto. Así. Si yo voy cerrando, se va cerrando es este. Quiere decir que este ángulo es este mismo. Si lo proyecto hacia el eje de las X, me queda menos masa por gravedad por el seno del ángulo. Por eso es que insistimos desde un comienzo, por allá, por la época de el año pasado, cuando hablábamos de vectores, que no se enfrascaran en que cuando es X es coseno y cuando es Y es seno. No, porque aquí el X es el seno, es la proyección de esto hacia el eje de las X. Entonces yo lo proyecto hacia mi eje de las X y me queda esto. Y cuando hago mi sumatoria de fuerzas en el eje de las Y igual 0, proyecto eso, me queda la fuerza normal por un lado, menos la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Entonces fíjense que el único que voy a proyectar es la masa por la gravedad. El peso es el único que se proyecta. Cuando todas las demás fuerzas están sobre lo que serían los ejes cuando roto mi eje de coordenadas. Entonces se me simplifica mucho el problema. ¿Por qué le digo esto? Porque en el problema en la demostración 3, en esta demostración que está aquí, hay que trabajar con los ejes rotados. Porque si trabajan con los ejes X, Y así, parejo tienen que trabajar. Lo roto y sale, pero rapidito, rapidito. Entonces, este problema, en esta actividad, por eso es que le digo que la actividad es muy sencilla. Este problema que está aquí y este problema que está aquí son prácticamente el mismo. Estos dos, este y este, se hacen bajo el mismo análisis. En uno tienes números y en el otro no tienes números. Esa es la diferencia. Entonces, resumiendo, cuando nosotros vamos a trabajar aquí, ok, lo mismo que pasa aquí. Si se les presenta el caso de que cuál es la fuerza necesaria para que él comience a mover, la fuerza de rozamiento es esta. Pero te pueden decir, ¿cuál es la fuerza necesaria para que él no se caiga? Ah, si él no se cae, en ese caso mi fuerza de rozamiento estaría en sentido contrario. Que es el análisis que tienen que hacerle ustedes al primero. ¿Por qué? Porque me están diciendo, es como cuando ustedes, supongamos que ustedes tienen este bloque, este borrador. Yo lo coloco aquí. Yo tengo una fuerza aquí que no permite que él se caiga, pero yo empiezo a disminuir esa fuerza y se comienza a caer. ¿Cierto? ¿Cuál es ese rango? Cuando él comienza a caer. Y si tengo la fuerza inclinada, cuando comienza él a subir.
Entonces tengo un rango donde el objeto no se está moviendo, pero tengo un rango de fuerzas. En ese rango de fuerzas, él no se mueve, pero hay una fuerza mínima necesaria para que él no se caiga. Y una fuerza mínima necesaria para que comience a mover. Entonces tengo una diferencia, un F sub 1 menor igual que P, menor igual que un F sub 2. Ese es el análisis que tienen que hacer ustedes para el primer problema, para la primera demostración. ¿Cuál es la fuerza para comenzar a mover y cuál es la fuerza para evitar que él se caiga? Eso es lo único. Por eso es que hay que hacer 2 diagramas de cuerpo libre y hay que hacer 2 análisis diferentes. Diferentes no, son muy, muy parecidos. Se fijan que la diferencia básicamente es un signo. Entre uno y otro es el signo. ¿De dónde sale ese cambio de signo? Del cambio de dirección entre las fuerzas de rozamiento. Y ahí es donde se genera el cambio de signo. Ojo, no es demostrar a martillazo. En la actividad que estoy corrigiendo, que es la primera del 10% del segundo corte, las demostraciones, unos se volvieron locos y empezaron a dar valores. Señores, sin valores, ustedes no le pueden dar valores a una demostración, porque están haciendo, o sea, demostrándolo a nivel general. Entonces no pueden darle valor. Eso por un lado. Y por otro lado, unos martillazos que le dan para que cuadre, increíble. ¿Ok? Sin martillazos y sin darle valores. Las 2 demostraciones que están ahí, hay que hacerlas así. Todas las demostraciones hay que hacerlas así. ¿Ok? Entonces, cuando el objeto está inclinado, cuando el objeto está horizontal, bueno, esta P puede estar inclinada, okay. Eso es otro caso. Fíjense una cosa, cuando ustedes están haciendo el análisis de que hay cuerdas, vamos con esta parte, siempre la tensión sale del objeto. Es decir, que si yo quiero hacer el análisis de cuerpo libre de M1, la tensión, que es la fuerza que soporta el peso del objeto, siempre va hacia arriba. O siempre sale del objeto. Y aquí tengo la masa por la gravedad. Si yo voy a trabajar con el otro objeto, la tensión también va hacia arriba. ¿Cuál es el error que cometen en oportunidades? Que, si esta la dibujé hacia arriba, esta la dibujo hacia abajo. Señores, una cuerda no puede trabajar a compresión. La cuerda siempre trabaja a tracción, siempre. Son elementos, las cuerdas, las cadenas, las guayas, son elementos que solamente trabajan a tracción. Si trabajan a tracción, quiere decir que esto se dibuja así. ¿Ok? Cuando trabajen en física 2, ok, hay una intensidad de corriente que salió de aquí y entró en la otra, y eso es otra cosa. Pero aquí no, porque estamos hablando de un elemento físico que trabaja a tracción, que sería una cuerda. Los diagramas de cuerpo libre de los elementos que están colgados son los más sencillos. ¿Por qué? Porque solamente tienen la gravedad y la tensión. ¿Cuál es el otro elemento que puede estar presente? La aceleración, que el sistema se esté moviendo. Entonces tienen la masa por la aceleración, en este caso, en el eje de la Y. En el eje de la X no pasa nada, es cero. En el eje de la Y tienen la masa por la aceleración. Aquí, perdón, aquí nosotros nada más estamos llegando hasta esta parte. No estamos proponiendo el rozamiento que puede haber entre la cuerda y la polea, ni estamos hablando del rozamiento que puede haber entre la polea y el eje. Y esas son otras materias donde se trata eso. Pero por ahorita, el análisis de esto es el análisis de cuerpo libre de cada objeto. ¿Qué tiene? Solamente en el eje de la Y. No hay nada en el eje de la X. Entonces, por eso es que el análisis de esto es el más sencillo. Ahí. Y es
el que normalmente te abre la puerta del problema. El otro, hay una combinación entre esto y esto, que sería este caso. Es idéntico. Ustedes hacen el análisis de cuerpo libre del primer elemento y el análisis de cuerpo libre del segundo elemento. Evidentemente, en estos casos, como no se considera el rozamiento en la polea, nosotros estimamos que la aceleración aquí es la misma aceleración aquí. Esto es masa por aceleración, que sería, que te está diciendo aquí que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la masa por la aceleración. Si consideran este sentido como positivo, quiere decir que esto es menos la masa por la aceleración. En este caso, la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración. Si consideramos este sentido como positivo, te queda como positivo. Quiere decir que estás agregando una fuerza adicional, que sería la resultante. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que la sumatoria de las fuerzas que tiene, que están afectando un elemento, te está dando como resultado el movimiento de ese objeto. Eso es lo que te está diciendo. No está inventándose nada. Todas estas fuerzas, cuando no hay equilibrio, producen un movimiento. Más nada. Eso es lo que te está diciendo. ¿Hacia dónde va el movimiento? Se supone que si la fuerza la tienes aplicada aquí, el movimiento va a ir hacia allá. Hay unos problemas muy simpáticos donde si ustedes asumen, que a veces no está claro, no está muy claro el movimiento hacia dónde va. Pero si ustedes asumen un movimiento hacia un sentido, el problema, el resultado te dice, hey, te equivocaste. Por el signo. Si el signo te da al contrario, te da negativo, entonces no se mueve hacia el lado, sino hacia el lado contrario. Pero no quiere decir que el problema esté malo. ¿Por qué? Porque hay problemas, como ya les he dicho en otras oportunidades, que hay que asumir algo para poder comenzar a trabajar. Hay algunos tipos de problemas de estos que nosotros tenemos que asumir el movimiento hacia un sentido para poder determinar el movimiento. La pegamos, perfecto. No la pegamos, cambiamos el signo. Más nada, eso no es tampoco es un dolor de cabeza ni nada de eso. ¿Okay? Ajá. Con respecto a, al último ejercicio, el ejercicio 7. Fíjense, allí solamente se hacen los diagramas de cuerpo libre. Tienes que empezar con el diagrama de cuerpo libre. Tienes algo así, algo aquí. Y aquí está el objeto y esto cuelga. Entonces, evidentemente nosotros tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre de este elemento. Ajá. Ahí en el tensiómetro. Sí, sí. El tensiómetro está malo. Perdón. Ah, ok, gracias. Entonces, tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre de este elemento. El diagrama de cuerpo libre en este punto. Y el diagrama de cuerpo libre en este punto. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos tensión de la cuerda, tenemos tensión de la cuerda y tenemos tensión de la cuerda. ¿Okay? La tensión aquí. La tensión aquí. Proyección de la fuerza. Lo pueden llamar, bueno, yo creo que les coloqué ahí. T1, T2, T3, T4. Se está quedando sin tiempo, ya estamos por cerrar. ¿Okay? Esto es diagrama de cuerpo libre y sistema de ecuaciones. Porque se les va a generar una cantidad de ecuaciones donde van a tener que trabajar con un sistema de ecuaciones. Dos ecuaciones con dos incógnitas, y sale fácil. Tampoco es ningún mal de morir. Una cuestión bastante sencilla. Ok. Les invité, primero, moví la hora del día de entrega para el domingo. O sea, ya no es este jueves, sino el domingo. Acabo de mover. Y mañana voy a dar una clase. Ok. ¿La clase de qué sería? No sé. Y disculpen que se lo diga así, ¿no?
voy a, o sea, tratar de ver qué es lo que ustedes necesitan, los que vayan, claro está, ¿no? ¿Qué necesitan aclarar? ¿Qué dudas necesitan aclarar? Bien sea del primer 20% o del segundo 20%. No es que me voy a poner a hacer problemas como loco, no. ¿Qué dudas, o sea, hacia dónde quieren que oriente la clase? Tenemos clase este lunes, el próximo lunes tenemos clase de nuevo, el jueves no sé si tendremos clase, de todas maneras yo estoy pidiendo autorización para dar esas clases. Por eso, como son clases fuera del horario, que una compañera de ustedes, no, que me choca con el horario. En teoría no había clases. Y por eso yo dije, bueno, damos una clase de 8:40 a 11 de la mañana, pues. Pero lamentablemente hay otro profesor que tuvo la misma idea y hay un choque de horas. Pero la idea es esa. Si ustedes quieren, le entramos, eso es lo que yo quisiera, comenzar con el segundo 20% del tercer corte. ¿Por qué? Porque necesitamos entrar en la parte de diagramas de equilibrio con las ecuaciones de momento, que son la tercera ecuación de equilibrio. Yo les dije a los de la semana pasada que buscaran el libro, que lo descargaran, o el libro de Shawn. Los ejercicios que están colocados en esa actividad, los saqué del libro de Shawn para no complicar mucho la vida y dárselos así como que regalo de comienzos de año. Están en este libro. Okay. Este es el libro que les he recomendado varias veces. El libro inclusive está en la plataforma. Yo no sé si se puede descargar. Se puede descargar, pero no sé si de la plataforma directamente se puede descargar. Pero yo sé que se puede descargar porque hay varios alumnos que ya me han dicho que lo tienen, que lo bajaron de internet. Te lo recomiendo ampliamente. Este libro es muy bueno, muy sencillo y ayuda muchísimo. No es un libro exageradamente teórico, pero para lo que nosotros necesitamos, se maneja muy bien. ¿Ok? Ajá, ¿alguna duda, alguna inquietud? Profe, permiso. Dime. Acerca del ejercicio número 6, más o menos un ejemplo. El ejercicio número 6, lo que tienen que usted tomar en cuenta es que tienen un rozamiento en la parte de abajo y tienen otro rozamiento en la parte de arriba. ¿Okay? Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Tiene una reacción normal que sería la suma de que yo no sé si el elemento C se le colocó peso, pero creo que no, porque se habla de cuñas. Cuando se habla de cuñas, normalmente las cuñas, el peso de las cuñas no se considera porque, porque en comparación con el peso del elemento que se está levantando, es despreciable. Pero de todas maneras, déjame ver qué fue lo que dice ahí. ¿Qué fuerza integral es necesaria en las cuñas C para levantar una de 20 toneladas? Considera que el coeficiente de rozamiento de las cuñas del suelo, suponga la carga totalmente simétrica y el ángulo. Entonces, la cuña no pesa nada. No se considera el peso de la cuña. ¿Por qué? Porque el peso del elemento que están levantando es de 20 toneladas. Las cuñas, en cualquier caso, cuando se está trabajando con una cuña para levantar algo, el peso de la cuña es muy, muy pequeño en comparación del peso de lo que quieres levantar. Entonces no se considera, por eso es que en el ejercicio no hay peso en la cuña. ¿Pero qué? Pero tienes un rozamiento abajo y tienes un rozamiento arriba. Tienes que considerar esos rozamientos. Tienes que considerar la fuerza. Aquí es un solo lado, ¿no? ¿Ok? No es que voy a hacer esta y después voy a hacer esta. No. Es una sola de las dos. La que ustedes quieran. Agarran y te está diciendo, este ángulo que está aquí es el ángulo de la cuña con respecto al peso que está levantando. No es lo único particular que tiene ese problema. Que tenés un rozamiento aquí abajo y tenés un rozamiento también arriba. Y creo que son diferentes. Entre la cuña y el suelo es de 1/4 y entre la cuña y el bloque es de 0.2. Tenéis dos rozamientos diferentes. Una cosa. Dentro de la teoría,
es muy importante que ustedes estén claros con respecto a cuando se les habla de coeficientes de rozamiento y cuando se les habla de factores y de fuerza de rozamiento. Coeficiente de rozamiento no es lo mismo que una fuerza de rozamiento. El coeficiente de rozamiento es un valor adimensional y es constante. Entre dos superficies siempre existe el mismo coeficiente de rozamiento, a menos que haya variantes en el coeficiente de rugosidad. Y eso es otra cosa, y eso lo podrán ver ustedes en otra materia. Lo que varía es la fuerza de rozamiento, que eso es otra cosa. Entonces ya nosotros sabemos que la fuerza de rozamiento es un factor donde viene implícito la fuerza normal. ¿Quién es la fuerza normal? La reacción del piso con respecto al objeto que está sobre el piso. ¿Cuál es? La ley de Newton que te dice acción, reacción. Fuerza normal. Bien, entonces, y tienes un coeficiente de rozamiento estático, no se mueve. Coeficiente de rozamiento cinético, cuando se está moviendo. Si el objeto se está moviendo, se considera el coeficiente de rozamiento cinético. Cuando el objeto empieza a moverse, se considera el coeficiente de rozamiento estático. ¿Por qué? Porque estás en esa línea entre se comenzó a mover o no se comenzó a mover, o no se está moviendo. Entonces, por eso es que el análisis que tienen que hacer ustedes aquí, en el primer ejercicio, es para que él comience a mover. Hey, pero comienza a mover quiere decir que no se mueve todavía. Se va a mover. En ese momento, en ese instante, todavía está parado. Para que no se caiga, todavía está parado. Entonces me falta un poquito, un diferencial. Vamos a hablar ya en términos de ingeniería. Pues. Me falta un diferencial para que él comience a moverse hacia abajo, para que se caiga. Me falta un diferencial para que él comience a mover hacia arriba. Esa es la diferencia. Entonces, le digo, a mí esta parte me encanta porque es muy bonita en el sentido de que los diagramas le dan mucha vistosidad a un problema, un diagrama bien hecho, ¿no? El diagrama lo pueden hacer así o lo pueden hacer también puntual como un análisis de fuerzas concurrentes. ¿Okay? De las dos formas es perfectamente válido. ¿Okay? Queda un minuto. Si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Me alegro bastante. Profesor, tengo una Dígame. duda. ¿Cuál sería el ángulo de rozamiento estático? ¿Perdón? ¿Cuál sería el ángulo de rozamiento estático? En la teoría te aparece algo de lo que es ángulo de rozamiento. El ángulo de rozamiento estático es el ángulo hasta donde puede llegar una superficie antes de que él comience a mover. Si yo tengo una superficie y tengo esto, lo comienzo a inclinar. Entonces, hasta que él comienza a moverse. Hay una relación directa entre ese ángulo, la tangente de ese ángulo y el coeficiente de rozamiento. ¿Okay? Dato. Eso es un dato para el primer problema. En el primer problema tienen que tener cuidado con las relaciones trigonométricas. Otro dato, para que puedan llegar al resultado. ¿Okay? ¿Se acuerdan de esto? Okay. ¿Se acuerdan del librito que les recomendé? El manual de tablas y fórmulas matemáticas.